Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Se cumplen estos días ya un año desde el inicio de la Segunda Guerra Ruso-Ucraniana y quería hacer algo un poco distinto, no comentar las noticias, las últimas novedades del conflicto, aunque habría bastante que comentar en estos días, sino contar la historia de cómo se inició, cómo se llegó a este conflicto. Y nos vamos a remontar para eso al mismo origen de esas naciones. El Imperio Ruso fue el estado más extenso de la historia. Se originó en un grupo eslavo étnicamente homogéneo durante la Alta Edad Media. Se fueron extendiendo en sucesivas etapas durante siglos hasta dominar todo el norte de Asia y buena parte de Europa. Al oeste, una cadena de ciudades altamente pobladas y bastante industrializadas, Odessa, Kiev, Minsk, Riga, se extendía desde el Mar Negro hasta el Báltico. El ferrocarril transiberiano, por su parte, unía Moscú con Vladivostok, en la costa del Mar de Japón. Era un territorio enorme, culturalmente diverso, en donde se hablaban más de 300 idiomas y había al menos media docena de religiones con más de 1 millón de fieles cada una. Exceptuando la ciudad portuaria de San Petersburgo en la costa del Báltico, Rusia se mantuvo al margen de las ideas europeas del siglo XIX. Era una monarquía absoluta cuyo rey se consideraba el representante de Dios en la tierra. Las industrias estaban controladas por la nobleza y la única razón por la que escritores como Dostoyevsky gozaban de cierta libertad de expresión era que la mayor parte de la población era analfabeta. A los autores europeos de la época parecía producirles una mezcla de admiración y de horror. Visitar Rusia era como meterse en el túnel del tiempo y aparecer en la Francia de Luis XV. En 1905, un año después de concluirse la construcción del Transiberiano, Rusia fue sorpresivamente derrotada por Japón. La existencia de esa obra faraónica, que se había llevado buena parte del presupuesto por 15 años y en la que habían muerto miles de hombres, no tenía mucho sentido si Rusia no se expandía por el Pacífico. Pero resulta que se les había adelantado otro imperio que salió de la nada y al que claramente habían menospreciado. Ese año empiezan los primeros enfrentamientos revolucionarios. Los rebeldes son una mezcla bastante surtida. La mayoría quiere la transformación de Rusia en una monarquía parlamentaria. Las minorías son republicanos y comunistas. Esos grupos se mezclan en cada región con toda clase de nacionalistas y de radicales religiosos. Entre 1908 y 1913, la descomposición del Imperio Otomano aumentó la impopularidad del régimen del zar, que no solo va a obtener muy poco en el reparto del botín, sino que hasta va a perder zonas de influencia, como Rumania, que se empieza a acercar a las potencias occidentales. En 1912, Rusia apoya la independencia de Bulgaria, enviando grandes sumas de dinero y de armas. Al año siguiente, en la guerra serbio-búlgara, Alemania apoya a Serbia y Rusia a Bulgaria. Al año siguiente, cuando el monarca búlgaro Franz Ferdinand es asesinado por un nacionalista serbio, Bulgaria le declara la guerra a Serbia. Esta vez, Rusia y Alemania intervienen de modo directo en el conflicto, lo que lleva a que Rusia le declare la guerra a Alemania. El conflicto escala rápidamente y en pocos meses involucra a más de 30 naciones. La guerra fue la más sangrienta de la que hubiera registros históricos en suelo europeo y sigue siendo una de las 5 guerras más sangrientas de la historia de la humanidad. Rusia terminó completamente arruinada, con millones de muertos y sin aprovechar la derrota alemana de ningún modo. En febrero de 1917, para sorpresa de nadie, una revolución republicana derrocó al zar con el apoyo de básicamente todo el mundo. Durante todo 1917, Alemania juega un doble juego con el nuevo régimen ruso. Por un lado, pone condiciones inaceptables para firmar la paz, que Rusia rechaza, y al mismo tiempo le da armas, dinero y organiza el partido de Lenin,
que proponía firmar la paz de inmediato, cualquiera fuesen los términos. En octubre de ese mismo año, los bolcheviques, que era como se llamaba al Partido Comunista condimentado con un poco de todo, dan un golpe de Estado y firman la paz con Alemania en los términos propuestos. Los rusos reciben la noticia con una extraña mezcla de apatía y de bronca. Por un lado, el fin de la guerra fue considerado una buena noticia. Por otro, nadie era tan ciego como para no ver que Lenin era un agente secreto de Alemania. La Revolución de Octubre, vista como un levantamiento masivo popular en contra de los zares, es un invento del Ministerio de Propaganda. Para empezar, es históricamente falso. En octubre de 1917, el zar había sido derrocado hacía medio año. Las escasas fotos auténticas de golpe de Estado muestran a camiones cargados de milicianos bolcheviques tomando posiciones frente a edificios gubernamentales clave sin encontrar ninguna resistencia. Estas fotos no se muestran prácticamente en ningún documental de historia sobre la Revolución de Octubre, en los que en cambio se prefiere mostrar fragmentos de Octubre y otras películas de propaganda filmadas por Eisenstein, abandonando incluso hasta la apariencia de seriedad y profesionalismo. De inmediato, incluso antes de que termine la guerra entre las potencias occidentales, estallan rebeliones nacionalistas en el Báltico y una sangrienta guerra civil en Rusia. Sin contar en milicias nacionalistas menores y milicias religiosas a veces neutrales, a veces mercenarias, a veces aliadas de uno y otro bando, podemos simplificar el conflicto diciendo que había 5 proyectos de estados nacionales viables: Ucrania, Polonia, Estonia, Lituania y Letonia. Probablemente el que San Petersburgo fuese la base de operaciones de los nacionalistas rusos impidió que surgiese ahí un sexto nacionalismo local relevante. Las guerras del Báltico y la guerra civil rusa, que en realidad fueron la cara y la cruz de la misma guerra, fueron un conflicto extremadamente complejo, incluso caótico, en donde los bolcheviques se enfrentaron a los nacionalistas lituanos, estonios, letones, rusos anticomunistas, alemanes, una armada británica y miles de sus propios hombres desengañados con la revolución que desertaron y se pasaron al enemigo. Rusia tenía al mismo tiempo otro frente en el este contra los rusos anticomunistas, guerras civiles en Polonia y Ucrania y una bastante inoportuna guerra polaco-ucraniana que estalló entre los que debían ser aliados naturales en contra de Rusia. Como había ocurrido una década antes con la descomposición del Imperio Otomano, el retroceso de las fronteras de Rusia provocaba conflictos entre los nacionalistas de las repúblicas que recuperaban su independencia, a veces después de más de un siglo, cuyas fronteras históricas, cuya cultura habían cambiado de modo considerable y sus viejas fronteras ya no se correspondían con la verdadera distribución de la población, de las rutas comerciales, etc. Los bolcheviques aprovecharon mucho mejor que los turcos estas divisiones entre sus enemigos, a veces incluso organizando en secreto milicias nacionalistas, a veces aliándose abiertamente con los nacionalistas, como hicieron con los nacionalistas lituanos durante la guerra contra Polonia de 1920. Cuando estallan las primeras insurrecciones nacionalistas en Ucrania, Lenin declara: «Seríamos revolucionarios muy pobres si fuésemos incapaces de usar cada movimiento nacional separado en contra de formas negativas de imperialismo en orden de afilarlo y ponerlo al servicio de una misión más amplia». A lo largo del conflicto, los nacionalistas ucranianos, polacos, lituanos, etc., van a ser todos usados por turnos como idiotas útiles por los comunistas. En 1922, Ucrania declaró su independencia de Rusia, aunque el flamante gobierno dijo que su intención era integrar alguna clase de federación o de alianza militar con esta. Lenin le dio a Ucrania un ultimátum en el que reconoce el derecho de la República Democrática de Ucrania a existir y autodeterminarse, pero también los acusó de apoyar a las fuerzas del ejército anticomunista, lo cual era verdad,
y exigió garantías de que iban a seguir siendo un país socialista y apoyar al Ejército Rojo. Les dio 48 horas para responder o declararía la guerra. El gobierno de Ucrania rechazó las condiciones y señaló en su respuesta oficial la hipocresía y el doble pensar del mensaje de Lenin. Es imposible reconocer simultáneamente el derecho de un pueblo a la autodeterminación, incluida la separación, y al mismo tiempo infringir descaradamente ese derecho, imponiéndole al pueblo en cuestión un determinado tipo de gobierno. Aunque estos conflictos duraron lo mismo que la guerra de 1914-1918 y fueron por lo menos igual de sangrientos, el mundo decidió olvidarlos. Nadie los llamó la Gran Guerra, no se filmaron películas de Hollywood ambientadas en ellos, y los hechos reales fueron sustituidos gradualmente por la propaganda comunista en los libros de historia y hasta en los documentales de televisión. La mayoría de los documentales de historia en la televisión por cable saltan del fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, a la crisis económica de 1929. Un periodo de 11 años, y especialmente una guerra tan sangrienta y tan importante diplomáticamente como las llamadas guerras mundiales, han sido completamente borrados de la memoria colectiva. Imaginen que viven en un mundo donde casi nadie ha oído hablar de la Segunda Guerra Mundial. Mencionar los nombres de líderes políticos como Churchill o Hitler, o hechos como el desembarco de Normandía, lo convierten a uno en un nerd de la historia, y casi nadie ha oído hablar del Holocausto, o a lo sumo en la escuela o en el History Channel le han mostrado algún corto de propaganda nazi. Bueno, nosotros vivimos en ese mundo, solo que la guerra mundial, con sus propios genocidios, que se ha decidido borrar del recuerdo, es otra. Durante el conflicto, las masacres indiscriminadas de civiles por su lengua, su raza, su religión y las incautaciones forzadas de comida fueron una práctica común a todos los bandos, y no tiene sentido opinar acerca de quién cometió las peores atrocidades. Los ejércitos nacionalistas fueron moralmente tan despreciables como los comunistas. El ex jefe de Estado polaco Józef Pilsudski, vencedor de las guerras de 1920, se lamentaba en 1925 de la desunión en la que habían quedado los ex territorios del Imperio ruso, listos para ir cayendo uno por uno bajo el Imperio soviético como ya lo había hecho Ucrania. Ustedes no van a poder ser capaces de conservar esta Polonia. La tormenta que se avecina es demasiado fuerte. La Polonia de hoy solo puede vivir, en un momento especial, una breve edad de oro. He desperdiciado mi vida. No fui capaz de crear una federación que el mundo pueda respetar. Predecir lo que va a pasar y poder evitarlo no siempre van de la mano. En esta guerra hay otro grupo que merece una mención especial, no porque haya sido relevante en el conflicto, sino por todo lo contrario, los judíos. Aunque hubo algunos judíos en ambos bandos, la actitud general de las personas de religión judía fue más bien apática, especialmente en la guerra polaco-ucraniana, en donde los judíos formaron una milicia propia para su autodefensa, pero se declararon neutrales en el conflicto. Esto llevó a que ambos bandos viesen esa neutralidad como una forma solapada de apoyo al enemigo y tuviesen una marcada hostilidad a los judíos. Tras la recuperación de unos territorios polacos ocupados brevemente por Ucrania, la milicia judía fue acusada de traición. Hubo varios linchamientos y enfrentamientos menores. En estos disturbios murieron solo unas 70 personas, pero sentaron un precedente que iba a tener una gran importancia durante todo el siglo XX. Al final de la guerra entre Polonia contra los idiotas útiles de Lituania, un residente local escribió: al tercer día, una bandera polaca con un águila fue izada en el todavía humeante edificio del ayuntamiento del pueblo. Un nuevo desfile fue anunciado, esta vez solo para polacos. Ya no hay más verdes, blancos ni rojos. Todos y cada uno se ha vuelto un polaco de la noche a la mañana, exceptuando los judíos. Los judíos han sellado su destino, han servido en su vida
bajo demasiadas banderas. Aunque el comunismo es y ha sido siempre antisemita, y no puede ser de otro modo en un partido fundado en las ideas de Marx, esa línea se había relajado bastante en los años de la Revolución. Pero las guerras del Báltico y la guerra polaco-ucraniana les hizo advertir que la población judía de Rusia tampoco debía sentir mucho entusiasmo por el nuevo régimen. Por otra parte, al expandirse hacia el oeste, recuperando parte de los territorios del antiguo imperio ruso, los comunistas se dieron cuenta de que el odio a los judíos era un elemento común que se podía usar para unir a tipos que se odiaban mutuamente y que solo tenían otra cosa en común entre ellos: todos odiaban a los rusos. Por eso, en el acorazado Potemkin, el linchamiento de civiles judíos en Odessa en 1905, un hecho histórico de poca importancia y que fácilmente se podría haber barrido debajo de la alfombra, es elogiado calurosamente. El antisemitismo se convirtió en política de Estado en la Unión Soviética. En las sucesivas purgas, no menos de 10 millones de personas fueron asesinadas por el régimen sin otra acusación que ser judíos. Por su parte, durante la breve ocupación de Ucrania por los anticomunistas en 1922, al menos cientos de miles de judíos fueron asesinados porque los contrarrevolucionarios asociaban el judaísmo con el bolchevismo. Cuando se crea el Estado de Israel, la propaganda soviética exagera hasta el absurdo la amenaza que éste representaba realmente para su seguridad, poniéndolo a la par de Estados Unidos o incluso a veces por encima, como la amenaza principal. En 2022, Putin ha retomado esa propaganda, bien porque es algo que está ahí, en la cultura popular rusa, y sabe que es algo que puede usar, o bien porque quizás él mismo la cree. Durante la breve ocupación alemana durante los 40, los civiles ucranianos y polacos delatan a los hogares judíos como forma de congraciarse con los invasores, o incluso toman prisioneros ellos mismos a sus compatriotas judíos y se los entregan a los alemanes. Y por cierto, conviene recordar que Auschwitz queda en Polonia, no en Alemania. Las repúblicas del Báltico lograron mantener su independencia durante varias décadas, pero Ucrania en cambio es conquistada en 1922 y transformada en la República Socialista Soviética de Ucrania. Por unos pocos años las cosas están relativamente tranquilas. Karl Marx fue un escritor de panfletos antisemitas cuya principal actividad fue vivir a costa de Engels, un industrial que simpatizaba con sus ideas y era su mecenas. Marx decía en sus escritos que la cultura, la religión y los nacionalismos no eran más que ilusiones, un juego de sombras creado por unas élites económicas para ocultar la realidad de una economía de explotación controlada por una clase privilegiada. Marx primero identificó esa clase con los judíos, pero después parece haberse dado cuenta de que un enemigo vago e indefinido era más útil para la charlatanería de un demagogo, así que lo reemplazó por una fantasmagórica burguesía. Después de su muerte le siguieron el imperialismo, después el neoliberalismo y el último grito de la moda, el patriarcado. En la Alemania, estado surgido en torno al nacionalismo prusiano, donde una acelerada industrialización había creado una clase media influyente y numerosa, y en donde judíos y cristianos eran culturalmente indistinguibles, esa doctrina era claramente un disparate y nadie le prestó la menor atención. Pero en Rusia, en cambio, se difundió ampliamente. Bueno, básicamente porque ahí era verdad. El imperio ruso era, en efecto, gobernado por una oligarquía que controlaba todos los medios de producción y toda su charlatanería sobre la raza eslava, la patria, Dios, etc., no era más que retórica. Para los comunistas, una república socialista era simplemente una región administrativa. No se consideraba que ésta tuviese una entidad ni una identidad propias, ni, por lo tanto, que necesitase tener ninguna clase de autonomía o de leyes distintas a las de Rusia.
El descontento contra este colonialismo bajo nombres nuevos pronto se extendió por Ucrania y por otros países europeos, amenazando con una rebelión masiva en contra de Moscú. En ese marco, el Partido Comunista echó mano de las ideas de más alemanes, en este caso, la Escuela de Filología de Leipzig. La Escuela de Filología de Leipzig se había construido con el propósito de entender con rigor a los clásicos, para lo cual se había propuesto hacer un estudio riguroso usando los métodos del positivismo francés, estudiando cada palabra por separado antes de pasar a una interpretación del texto general. Suena como un montón de ratas de biblioteca leyendo a Homero, y sí, básicamente eso es lo que era. Pero sus investigaciones lo llevaron a investigar en cómo es que el sentido de las palabras cambiaba con el tiempo, cómo las palabras surgían y caían en desuso, y eventualmente cómo las palabras construían la realidad de las personas. No por casualidad, el futuro ministro de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, era un filólogo formado en Leipzig. La prensa soviética comprendió que su función no era solo reflejar la realidad de un modo favorable al partido, sino crear una realidad alternativa mediante la manipulación del lenguaje. Comprendieron así que necesitaban una palabra para referirse a los ucranianos, polacos, letones, estones y lituanos que se resistían a la incorporación de sus países al Imperio Soviético, una palabra que A significase lo mismo que patriota y B tuviese una connotación negativa. Como esa palabra no existía, la inventaron: racista. Fue el primero de muchos engendros similares, palabras que no surgen del habla popular, de ahí pasan a la prensa, los libros y otros usos rigurosos del lenguaje, y finalmente son registradas formalmente por el diccionario, sino que empiezan siendo registradas en el diccionario controlado por el partido, y de ahí pasan a ser difundidas por una prensa igualmente controlada, y de ahí se incorporan finalmente al habla cotidiana. En 1929 se produce la primera gran purga de nacionalistas ucranianos, en la que miles de personas son asesinadas, a la que le sigue una hambruna planificada en la década siguiente. Millones de personas mueren de hambre en Ucrania, muchas más en otras regiones de la Unión Soviética. El mismo fenómeno se va a repetir en todo país socialista, con la única excepción de los pocos que estaban fuertemente industrializados y no dependían mayormente de la agricultura y la ganadería, como Polonia. 1. La colectivización, es decir, la apropiación de las tierras por el Estado, va a provocar necesariamente una hambruna, dado que implica el paso súbito de un sistema más eficiente a otro visiblemente menos eficiente de producir alimentos. 2. Dado que la hambruna es inevitable, se la controla estratégicamente para que afecte de modo selectivo a los grupos considerados políticamente más peligrosos. En la Unión Soviética fueron principalmente los ucranianos. Cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja en 1941, los ucranianos los recibieron al principio como liberadores, probablemente porque la mayoría creía que la propaganda soviética contra los fascistas eran un montón de mentiras. Ese romance duró bastante poco. La mayoría pronto descubrió que habían cambiado una dictadura brutal por otra. Sin embargo, hubo algunas regiones puntuales y algunos grupos de gente puntuales cuyas vidas mejoraron realmente durante la ocupación nazi. Al volver a recuperar sus dominios la Unión Soviética, ese periodo pasó a ser idealizado por ellos y por sus descendientes como una edad de oro. La Unión Soviética tenía una economía modesta, cuando no completamente miserable, pero destinaba el 40% de su presupuesto al ejército, lo que la convertía en una potencia. Su servicio de inteligencia, el KGB, infiltró y tomó el control, cuando no inventó desde cero, la prensa occidental, Hollywood, los cines de subsidios estatales, las organizaciones de derechos humanos, el movimiento pacifista, el feminismo, el lobby gay, el ecologismo,
los movimientos estudiantiles, entre muchos otros. Durante décadas, las nuevas generaciones de Occidente crecieron expuestas a toda clase de basura de propaganda comunista, al mismo tiempo que en la Unión Soviética se penaba con trabajos forzados poseer o difundir cualquier producto cultural extranjero. Esto no impidió que entre 1989 y 1991 el régimen se colapsase por completo desde dentro. En 1989, rebeliones masivas derrocan a las dictaduras comunistas en Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia y Rumania. Las tres primeras de estas revoluciones son pacíficas, la de Rumania no. En junio de ese mismo año, por su parte, el Partido Comunista Chino había reprimido las manifestaciones pro-democracia en China, asesinando a más de 10.000 personas. Durante todo 1990, la Unión Soviética y la OTAN negocian una transición pacífica a una democracia con libre mercado. En 1991, Rusia, Ucrania y Bielorrusia acuerdan la creación de 3 repúblicas independientes, aunque con una independencia subordinada a respetar ciertas condiciones. La Unión Soviética se declara entonces disuelta. En 1989, el economista John Williamson había publicado una serie de artículos y dado unas conferencias en las que analizó las claves del éxito de los países del sudeste asiáticos, que pasaron en unas pocas décadas de ser regímenes despóticos hundidos en una pobreza perpetua a ser democracias económicamente pujantes. Las intenciones de Williamson eran que esas medidas fuesen impulsadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial en Latinoamérica y en otras regiones. La agenda de Williamson, conocida después como el Consenso de Washington, se resume en 10 puntos. 1. Disciplina fiscal. 2. Recorte del gasto público. 3. Incremento de la base tributaria. 4. Liberalización de las tasas de interés. 5. Libre flotación del tipo de cambio. 6. Liberalización del comercio internacional, eliminación de aranceles y contingentes. 7. Liberalización de la inversión extranjera directa. 8. Privatización de empresas públicas. 9. Desregulación. Y 10. Garantías de seguridad legal para los derechos de propiedad industrial. En 1991, los representantes de varias potencias industrializadas, organismos de crédito internacional y otros agentes políticos influyentes se reunieron en Washington a discutir cómo evitar que Rusia volviera a caer en el comunismo. El acuerdo general es que se debían impulsar las recomendaciones de Williamson de modo riguroso. En Rusia, los ex burócratas comunistas de mediano rango recibieron el nuevo dogma del Consenso de Washington como quien recibe la nueva línea ideológica del partido. Básicamente, por algo más de una década, fueron un régimen comunista jugando a ser una democracia con libre mercado. Tras 80 años de comunismo, devolver las tierras y propiedades a sus legítimos dueños era una utopía, por no mencionar que la mayor parte de todo lo que había en Rusia había sido construido bajo el comunismo. Hubo de entrada un acuerdo tácito de sentido común en que cada uno fue considerado dueño de la casa en que habitaba, del automóvil que usaba o del comercio que atendía. Las grandes fábricas y yacimientos mineros fueron repartidos entre los ex miembros del KGB y los sindicatos estatales, quienes formaron una casta cerrada que empezó a ser denominada como los oligarcas. El mismo fenómeno se repitió en Bielorrusia, Ucrania y otros países ex miembros del Imperio Ruso y de la Unión Soviética. Por un acuerdo al principio tácito y después explícito, todos los oligarcas reconocieron la hegemonía del sindicato del gas, dirigido por el ex agente del KGB Vladimir Putin. Mientras tanto, se representaba la farsa de la democracia. Se formaron partidos políticos, se hicieron elecciones, campañas electorales, se elegía algún presidente y a los miembros del Congreso. Nadie, absolutamente nadie, se tomaba en serio esa farsa. Por otra parte, la declaración de ser una democracia
y la realización de elecciones de bromas son prácticas frecuentes bajo todo régimen socialista. Básicamente, Rusia se convirtió no en un país capitalista, sino en lo que la propaganda comunista dice que es un país capitalista. En lo militar, la Federación Rusa y la OTAN pactaron dejar un colchón de países neutrales entre los miembros de una y otra liga. Ninguna de las dos partes respetó ese acuerdo. Rusia reprime militarmente primero a los separatistas de Chechenia y después a los de Georgia. Curiosa federación, una que no puede ser abandonada voluntariamente. Yo creía que eso tenía otro nombre, voy a tener que chequear mi diccionario. Los oligarcas de Bielorrusia reconocen la hegemonía de Putin hasta el punto de que este trata descaradamente a ese supuesto país independiente como una parte de Rusia. Mientras tanto, en las democracias socialistas de Europa, la revolución de 1989 simplemente instaló en la realidad el régimen que se suponía que regía esos países desde hacía décadas. Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia y Rumania se unen entonces a la Unión Europea sin mayor resistencia. En las repúblicas del Báltico, sin una gran industria y sin un gran control de los oligarcas, las políticas del consenso de Washington lograron realmente su objetivo. Estonia, Lituania y Letonia se convirtieron exitosamente en democracias con libre mercado y eventualmente se unieron a la OTAN. Rusia logró conservar el enclave de Kaliningrado, que convirtió en una fortaleza militarizada. Ucrania siguió siendo por un tiempo prácticamente el único país del colchón pactado entre Rusia y la OTAN que efectivamente no formaba parte de ninguna liga. Ucrania no era en esencia muy distinto de cualquier otro país de la ex Unión Soviética. Estaba gobernado por oligarcas extraordinariamente corruptos, mantenían una democracia de bromas y donde el consenso de Washington decía privatizar las empresas estatales, leyeron repartirnos las empresas estatales entre ex burócratas comunistas. En 2011, la OTAN apoyó a los movimientos insurgentes en el mundo árabe y en respuesta, Rusia adoptó una diplomacia mucho más agresiva en Ucrania, apoyando a los separatistas del Donbass, la región fronteriza de Rusia. En 2013 y principios del 2014, se produce en Ucrania una revolución análoga a las de las democracias socialistas en 1989. Una multitud se manifiesta reclamando que se instale de hecho el régimen que rige en la teoría. Con un fuerte apoyo de la Unión Europea y de la OTAN, y con el intento de boicot de los agentes rusos, en mayo de 2014 se realizaron verdaderas elecciones democráticas en Ucrania y se impuso en ellas el candidato independiente Petro Poroshenko, un ex burócrata comunista de bajo rango que se apropió de algunas fábricas de chocolate en los 90 y, partiendo de esa base relativamente modesta, se convirtió con el tiempo en uno de los hombres más ricos de Ucrania. Poroshenko representa claramente una etapa de transición porque, al mismo tiempo que es un típico ex burócrata soviético devenido oligarca, también reúne muchos aspectos del self-made man que tanto les agrada a los liberales occidentales. Desde el primer día declaró su intención de unirse a la Unión Europea, aunque diplomáticamente no mencionó a la OTAN. Poroshenko y otros 3 candidatos nacionalistas sumaron el 75% de los votos en las elecciones. Rusia respondió invadiendo la península de Crimea, en donde había una buena facción prorrusa en la población, y además la península es una fortaleza natural, fácil de defender contra un país que tiene un ejército de tierra bastante decente, pero una armada muy modesta. La propaganda prorrusa difunde una versión de los hechos, donde afirma que la revolución de 2013 fue una operación controlada por la CIA, un golpe de Estado camuflado o revolución de colores, cuyo objetivo era la expansión de la Liga hacia el este, violando el pacto de no ocupar los países del colchón de la Europa Central. ¿Hasta qué punto se creen ellos mismos las mentiras de esta propaganda? Es algo difícil de saber. Recordemos que esos tipos son todos ex cuadros comunistas
y la izquierda es radicalmente antidemocrática. No solo no desea la democracia es algo tan esencialmente extraño a su visión de la realidad que considera que su existencia es algo imposible. De ahí que, como bien observó Orwell, los comunistas son el primer partido en toda la historia de la humanidad que declaran abiertamente que sus intenciones son establecer una dictadura. Se declaran 2 repúblicas de bromas en el Donbass y una república popular de Kharkov, ciudad que es recuperada poco después por los ucranianos. En Mariupol se enfrentan paramilitares de ambos bandos en una sucesión de disturbios, atentados, saqueos, asesinatos y tiroteos que algunos historiadores quieren llamar batalla. La guerra de 2014 fue caótica y confusa, porque nadie tenía claro de parte de quién estaba cada cual. Se caracterizó por la declaración de repúblicas de bromas, enfrentamientos entre grupos de a veces menos de 100 hombres, uso de fuerzas sin identificación por parte de ambos bandos y traidores de alto rango, incluyendo un almirante. En septiembre de 2014 se pacta un cese al fuego y se redacta un primer tratado de paz provisorio, que solo tiene la firma de los beligerantes y de una diplomática europea de poca monta. Este pacto se queda únicamente en el papel y ambas partes continúan sus operaciones militares como si nada. El 12 de febrero de 2015 se firma un acuerdo más amplio, que esta vez es firmado también por Alemania, Francia y Bielorrusia, y pone énfasis en que Ucrania no se va a unir a la OTAN. Los 3 días siguientes antes de la entrada en vigor del tratado, hubo intensos combates donde los ucranianos intentaron correr el frente en el Donbass y los rusos acercarse todo lo posible a la ciudad-puerto de Mariupol. En los 7 años que siguen, si bien se respeta la retirada de la artillería pesada en la zona de conflicto, las operaciones de infantería de ataque, saqueo y retirada de ambos bandos nunca se interrumpieron. En esos años, el ejército ucraniano mejoró considerablemente, no solo gracias al aumento del presupuesto militar y a la experiencia de los oficiales ucranianos en la guerra del Donbass, sino también al asesoramiento y la instrucción por parte de la OTAN. Quizá la principal influencia de estos instructores haya sido la de hacerle abandonar a los ucranianos la mentalidad de ejército pesado propia de los países comunistas y pasar a una visión más europea y americana de la guerra, con el foco puesto en batallones de élite y una menor separación entre los civiles y los militares. En marzo de 2019 ganó las elecciones presidenciales de Ucrania el ex comediante televisivo Zelensky, quien tenía un show llamado El Servidor del Pueblo, donde parodiaba el gobierno de Poroshenko. En 2018, el canal de televisión que emitía el show fundó un partido político, El Servidor del Pueblo, y candidateó a Zelensky, probablemente como un troleo. Pero en numerosas encuestas, Zelensky empezó a aparecer como el favorito y el actor se empezó a tomar en serio su candidatura. Zelensky se ha declarado públicamente amigo de Poroshenko, su ex empleador en la televisión ucraniana, quien iba por la reelección, por lo que el 87% de los votos se repartieron entre 2 candidatos muy parecidos, muy especialmente en su marcada postura antirrusa. En abril de 2019, menos de 3 semanas después de las elecciones presidenciales, Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de estar concentrando fuerzas en la frontera, violando los tratados de paz de 2015. Muy probablemente la invasión de Ucrania se decidió en esas semanas. En 2020, este conflicto, como muchos otros, fue puesto en pausa a causa del virus chino, pero a medida que los gobiernos se daban cuenta de que la importancia de la peste había sido muy sobreestimada, Rusia y Ucrania continuaron movilizando fuerzas durante todo 2021, ya sin ningún disimulo, acusándose mutuamente de estar planeando una invasión. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanza una operación militar a gran escala en 5 frentes a la vez. Las fuerzas de ocupación en el Donbass lanzan una nueva ofensiva contra Mariupol, a la vez que 2 columnas parten de Crimea. Una avanza por el este de Ucrania hacia Mariupol, mientras la otra cruza el río Dnieper.
Su objetivo final es desconocido, dado que fueron derrotados y debieron pasar a la defensiva. Muy probablemente pensaban tomar Odessa. Otra columna, procedente directamente de Rusia, ocupa la ciudad de Kharkov, mientras que la columna principal, la más numerosa y la que contaba con las dos mejores divisiones blindadas rusas, se dirigió directamente a Kiev desde Bielorrusia. La columna que aparentemente se dirigía a Odessa logró ser detenida por las mejores fuerzas ucranianas y se replegó a Jersón. La columna principal, al fracasar en su intento de sitiar Kiev y viendo que esa ciudad podía ser abastecida desde Odessa, se replegó de vuelta a Bielorrusia. Kharkov fue abandonada por los rusos sin enfrentar realmente una resistencia importante, probablemente porque sin tomar Kiev, dominar esa ciudad era algo que militarmente no tenía sentido. Con el último impulso de la ofensiva, Rusia toma las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk tras varios meses de luchas, mientras que el paso de Izium, un corredor terrestre muy estratégico rodeado de bosques y pantanos, cambia de manos varias veces durante meses. Tras varios meses de combate de baja intensidad, donde el único importante ocurrió en Severodonetsk y Lysychansk, a finales del verano y principios de otoño, los ucranianos lanzan su contraofensiva. Liberan Jersón, que era el principal objetivo de la ofensiva, mientras que en el norte lanzan un ataque de diversión con fuerzas poco numerosas y que además no eran gran cosa, pero en la mayor sorpresa de la guerra, estos vencen, liberan Izium y continúan avanzando cientos de kilómetros hacia el este. Con la llegada de la temporada de barro primero y del invierno después, la guerra se estancó en un punto muerto, con un frente inamovible, donde los avances y retrocesos ya no se miden en kilómetros, sino en metros. Una guerra que recuerda mucho a la Primera Guerra Mundial o a la guerra entre Irak e Irán. Trincheras, combates de infantería y artillería, donde la aviación y los blindados no juegan un rol muy relevante. Al momento de escribir esto, la empresa de mercenarios Wagner ha capturado la fortaleza de Soledar, en la que es probablemente la segunda mayor sorpresa de la guerra, y Rusia está tratando de aprovechar la situación imprevista para lanzar una ofensiva para la que claramente no estaban preparados. La guerra de Ucrania es la consecuencia de 30 años de muy mala diplomacia, en donde a lo sumo se pueden señalar grados de estupidez, de corrupción o lisa y llanamente de maldad. Primero, tenemos a todos los burócratas del G8 y la World Trade Organization que en vez de seguir el ejemplo que tenían delante de las narices, donde los países fue erradicado con éxito en la revolución de 1989, es decir, asegurarse de que los representantes del Soviet Supremo fuesen efectivamente electos en los cantones o soviets, confiando en que ese gobierno iba a hacer todas las demás reformas políticas y económicas necesarias. En cambio, decidieron seguir las recomendaciones que se sacó del sombrero un teórico de la economía e imponerlas de modo autoritario por medio de los ex burócratas comunistas. O sea, quisieron establecer un gobierno del pueblo donde de entrada se desconfió por completo del pueblo y se tomaron todas las precauciones necesarias para que éste no tuviese ningún poder real en el nuevo régimen. Lo cual, dicho sea de paso, suena sospechosamente parecido al viejo régimen. Rápidamente, las igualmente corruptas y decadentes élites de Occidente se acostumbran a hacer negocios y a irse de puta juntos con los tipos que todavía tenían 2000 misiles nucleares apuntándoles. Mientras tanto, la prensa bombardea a los occidentales con propaganda sobre el X% de los rusos dice que extraña el comunismo. Una encuesta revela que el Y% de los rusos desea el retorno del comunismo, difundiendo la idea de que el peligro estaba en el pueblo ruso y no en que tipos como el ex agente del KGB Vladimir Putin se estuviesen haciendo con un poder absoluto. Cuando la Federación Rusa invadió Chechenia en 1999, convirtiéndose abiertamente en un imperio,
Buen momento para aplicar las sanciones económicas contra Rusia, que se aplicaron 23 años tarde en 2022. Ese hecho se inscribió entonces en el discurso de la lucha contra el terrorismo y se aplaudió públicamente a un ex agente del KGB por invadir un país que estaba reconocido internacionalmente como una nación soberana. La invasión de Georgia se vio después con total indiferencia, y cuando empezó la rebelión árabe en 2011 contra un racimo de dictadores aliados de Putin, la primera declaración pública del presidente de los Estados Unidos al respecto fue: estamos muy preocupados. Aunque los medios de propaganda masiva usaron el miedo al regreso del comunismo para justificar que el pueblo ruso no debía tener ningún poder, la verdadera razón por la que los oligarcas occidentales desconfían de darle poder al pueblo ruso es la misma por la que desconfían del pueblo inglés, del pueblo norteamericano o del pueblo colombiano. Si en el gobierno del pueblo al pueblo le da realmente por gobernar, puede llegar a votar algo equivocado, es decir, puede no votar lo que los oligarcas quieren que vote. En Rusia, una potencia con una industria ineficiente y obsoleta, heredada del socialismo, el pueblo iba a apoyar toda clase de medidas proteccionistas porque sabían que no podían competir en un régimen de libre mercado con los ingleses o con los alemanes. Que los ex burócratas comunistas se apropiaran de todo fue un precio modesto a pagar que estuvieron dispuestos a tolerar a cambio de que Rusia no se convirtiese en una verdadera democracia, la cual podría haber llegado eventualmente a desplazarlos como la potencia hegemónica del mundo. Por eso, impulsaron en Rusia el mismo modelo de desindustrialización, subordinación a organismos supranacionales y formación de camarillas de corruptos que no tienen otro interés que el lucro privado, que en Latinoamérica impulsaron tipos como Carlos Menem. El ex agente del KGB al que le toleraron que se apropiara del gas de Rusia se convirtió en un dictador. Oh, ¿quién lo hubiera dicho? Todo el espectro político europeo y norteamericano comparte una misma visión de la democracia como ineficiente y peligrosa. Y mientras que los intelectuales de izquierda idolatran al genocida Ernesto Guevara y se toman fotos para la posteridad chupándosela a dictadores marionetas de Cuba, los intelectuales de derecha se la van a chupar a tipos como Augusto Pinochet. En China, Cuba y otras regiones se tomó un camino más corto y simple. Se toleró y apoyó a los regímenes comunistas para que sigan en el poder. China es el caso más importante, pero menciono también a Cuba, porque en Cuba se caen todas las mentiras con las que se puede intentar racionalizar el apoyo de las potencias occidentales al Partido Comunista Chino. Cuba no podría resistir 2 semanas un bloqueo norteamericano. El régimen cubano, base de operaciones de todas las organizaciones terroristas que han estado hostigando a Latinoamérica por más de medio siglo, existe únicamente porque el gobierno de Estados Unidos permite que exista. Este apoyo sistemático a toda clase de regímenes despóticos recibió un nombre muy bonito, abstracto y neutral: globalización. La globalización fue la consecuencia de la abolición de la esclavitud y de la ampliación de los derechos civiles en Occidente que le siguió a la abolición. Los oligarcas industriales se dijeron, ante la falta de mano de obra esclava en sus países, ¿y si, en vez de traer gente encadenada de países de mierda a trabajar en nuestros campos y en nuestras fábricas, ¿por qué mejor nos llevamos nuestras fábricas a esos países de mierda? Esta política económica tenía 2 serios inconvenientes. Uno, creaba una moderna plebe dejada sin empleo por la competencia de la mano de obra esclava, a la que se le tenía que dar pan y circo. 2, el descontento generalizado entre las clases trabajadoras iba a generar o bien movimientos pro democracia global o bien nacionalismos que reclamasen medidas de protección para sus industrias locales. Para solucionar este problema, los políticos liberales apelaron a su teórico de la economía favorito, Karl Marx. Marx decía que la cultura es algo completamente estéril e inútil, una ideología
que no cumple otra función que encubrir las verdaderas relaciones económicas, las cuales son las únicas que importan. Usando a los mass media, el cine, la educación pública y las ONG como instrumento de manipulación, se empezó a moldear a los movimientos antiglobalización para convertirlos en un instrumento al servicio de esta. Simplemente se fomentó a los que tenían un discurso más afín a sus intereses y se silenció a los que no. Esta manipulación siguió 4 líneas principales. 1. Fomentar a todo movimiento o partido que tenga una narrativa marxista de opresores versus oprimidos. 2. Fomentar a todo movimiento o partido que tenga como objetivo un cambio cultural, impuesto de modo autoritario por la fuerza del Estado, y no una reforma económica. 3. Fomentar muy especialmente a los partidos o movimientos en cuyo discurso los opresores sean los nacionalistas, o al menos los grupos demográficos a los que pertenezcan la mayor parte de los nacionalistas. Y 4. Fomentar toda forma de relativismo, para que declaraciones como «Tengo tantos esclavos en China como el rey Leopoldo de Bélgica tenía en el Congo, pero soy un paladín de la libertad de expresión», sonasen cada vez menos estúpidas y no como lo que eran realmente. Esta ideología de la globalización cumple la doble función de a. desviar la hostilidad generada por los oligarcas hacia toda clase de chivo expiatorio, si son los nacionalistas mejor todavía, a la vez que se posiciona a los oligarcas como los paladines de la libertad y de la democracia, y b. ser el circo de la política de pan y circo. Esta farsa agrupa tanto a los partidos oficialistas como a la mayor parte de la autoproclamada oposición. Quiero terminar haciendo una observación. El dictador Vladimir Putin ha justificado la invasión de Ucrania diciendo que ese país ha sido tradicionalmente una parte de Rusia y que su separación en 1921 fue una maniobra orquestada en Occidente como parte de un plan de expansión de la OTAN hacia el este. Por lo tanto, la campaña militar del 2022 no es una invasión, sino todo lo contrario, es una defensa del territorio ruso en contra de un gobierno marioneta impuesto por la OTAN. Y muchas personas en Occidente, en el espectro del centro y la derecha, han comprado ese discurso, se han creído esa charlatanería pseudo-patriota, pseudo-nacionalista de Putin. Básicamente porque no se han tomado la molestia de revisar la historia a ver si lo que dice Putin es verdad. Lo cierto es que Ucrania se separó del Imperio Ruso antes de que existiera la Unión Soviética, y esa nación soberana, independiente, reconocida internacionalmente, cuya forma de gobierno era la República Democrática, fue invadida en 1922 por el régimen totalitario, en ese momento presidido por el dictador Vladimir Lenin, y sometida de modo brutal. Se instaló el mismo régimen totalitario que regía en Rusia, en Ucrania, se creó una república de bromas, se asesinaron a docenas de miles de personas para sembrar el terror y para someter completamente a ese pueblo soberano, se planificó una hambruna en donde murieron millones de personas. Tras pasar décadas sometidas a Moscú, las personas de Ucrania lograron su independencia en 1991 y décadas después un ex agente del KGB devenido en dictador está tratando de volver a conquistar ese territorio. Estos son los hechos. Y imaginen la misma situación en Sudamérica. ¿Qué pensarían de esto? Imaginen que ustedes viven en un país sudamericano gobernado por un sistema democrático. Ese país es invadido por el régimen totalitario de Maduro. Este régimen totalitario, para asegurarse el control del país, asesina a miles de personas, provoca una hambruna en donde mueren millones y de ese modo logra tener esclavizado a su país durante décadas. Después logran independizarse y
Pasan un par de décadas y un ex miembro del servicio de inteligencia de Maduro, devenido nuevo dictador, lanza una nueva invasión contra su país y se encuentran con que todos los imbéciles de la derecha en el mundo, en vez de apoyarlos, en vez de defenderlo, bueno, estos tipos se están defendiendo de una invasión lanzada por un ex asesino a sueldo de Maduro, se ponen de parte del ex agente de inteligencia de Maduro y dicen, bueno, pero ese territorio ha sido tradicionalmente una parte de Venezuela. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Y voy a repetir una vez más algo que he dicho muchas veces, pero que no está de más repetirlo. No sirve de nada oponerse al discurso ideológico marxista si al mismo tiempo todas las mentiras, todos los fraudes históricos que ha propagado durante décadas la propaganda comunista son tratados estúpidamente como si fuesen hechos. No se pone en duda la potestad del Partido Comunista o de sus ex secuaces, en este caso, de escribir la historia, de inventarse la historia a su gusto y placer. Oponerte a la ideología concreta, si no te opones a los fraudes históricos que respaldan esa ideología, no sirve absolutamente de nada. Espero que este repaso a la historia, a los orígenes de este conflicto, a la historia de este conflicto les haya resultado interesante. Nos estamos viendo hasta la próxima.